Bueno, vamos a retomar entonces la unidad 2. El último tema que vamos a ver acá en clase sincrónica es la cuestión de las cualidades. Si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo en la primera clase la cuestión del cambio accidental. Eh, Primero vimos la noción de movimiento en general, el pasaje de la potencia al acto, estuvimos hablando de esos conceptos. Después estuvimos hablando sobre el cambio accidental como esa modificación de los accidentes respecto de la sustancia. La última clase estuvimos hablando más específicamente sobre el accidente cantidad y ahora vamos a meternos en la cuestión de la cualidad como modo de ser accidental. Bueno, acá hay varios temas para ver. Es un tema que en la historia de la filosofía se ha tratado bastante, con lo cual vamos a ver no solamente las cuestiones clásicas sobre el tema de las cualidades, sino también algunas discusiones entre diferentes filósofos, a ver si podemos resolver esas discusiones. Entonces, retomo, como para ubicarnos en el contexto que estamos abordando ahora, el tema de las cualidades, desde ese texto que habíamos visto en la primera clase sincrónica de la unidad 2 sobre las diferentes categorías o predicamentos o esos 10 modos de ser de los cuales habla Aristóteles, ¿no? Habíamos visto en primer lugar la sustancia, después la cantidad, o bien dice Aristóteles ahí en categorías un cual, y el ejemplo que pone es blanco letrado, ¿sí? Este era el texto que habíamos estado viendo. Y acá hay una primera cuestión que nos remite a la última clase, ¿no? ¿Por qué hablar de cualidades como modos de ser? Bueno, podríamos decir que en el orden del conocer, desde el punto de vista de por qué a partir de nuestra experiencia podemos hablar de un modo de ser cualidad, tenemos que tomar experiencias del tipo de cambio en la, por ejemplo, intensidad de, de temperatura, les pongo ahí, ¿no? O podría ser intensidad en un color también. Podría ser intensidad en la fuerza que se establece. Bueno, hay diferentes tipos de modos que podemos considerar, pero que en el fondo tienen que ver con un cambio en la intensidad. O les pongo también ahí en la naturaleza. Me voy a meter un poquito más qué significa eso de en cambio en la naturaleza, ¿no? Entonces podemos observar que si hay un cambio en la intensidad de temperatura, eso significa que los cuerpos poseen una determinada temperatura. Ponemos el ejemplo de calentar agua de 30 grados a 80 grados. Si poseen una determinada temperatura, entonces significa que hubo o un aumento o una disminución y por lo tanto tiene que haber algo que esté aumentando o disminuyendo. A ese algo es lo que estamos llamando ahora cualidad. Entonces, en el orden del conocer, a partir de una experiencia, llegamos a ese modo de ser cualitativo. De todas maneras, desde el punto de vista del ser, gracias a que se posee una cualidad, puede haber no solamente un cambio en la intensidad, sino también que podemos describir esa determinada temperatura. Causa primera es causa última, ¿no? Eso es lo que habíamos estado viendo también respecto de la cantidad. Eh, ¿Se acuerdan que no podíamos definir los géneros supremos? Justamente porque no hay un género eh, a partir del cual poder definir esa diferencia específica que serían cada uno de esos géneros supremos. Con lo cual, lo único que podemos hacer es describir los géneros supremos, tanto la sustancia como los accidentes, ¿no? Habíamos hecho una descripción, no sé si se acuerdan, de la cantidad como lo divisible, decía Aristóteles, o como aquello que posee partes, ¿no? Es una descripción, no una definición. Y acá va a suceder exactamente lo mismo. En el fondo, lo que hace Aristóteles es describir qué sería la cualidad.
podríamos decir que desde el punto de vista metodológico, hay algo que me diferencia la cualidad de una sustancia, esto es lo más sencillo de ver, el agua sigue siendo agua por más que haya un cambio en la intensidad, pero a su vez, fíjense que también podemos diferenciar la cualidad de la cantidad, que ahora sí estamos hablando de dos modos accidentales, pero son dos modos diferentes de ser porque, bueno, podríamos decir desde el punto de vista de la experiencia, yo tengo no solamente agua, sino que tengo una misma cantidad de agua, una misma extensión, a la cual se le produce un cambio en la intensidad de su temperatura, con lo cual no podemos identificar la cantidad de agua con su temperatura. Estamos hablando ahí de dos modos de ser distintos. Por eso fíjense lo que dice Aristóteles. Bueno, llamo cualidad aquello según lo cual algunos se llaman tales o cuales, o sea, de tal o cual clase. Está poniendo el acento Aristóteles en esta descripción ya no en la cantidad, en la extensión que tiene esa sustancia física, sino más bien en algún tipo de clase, en algún tipo de característica que puede tener y que puede cambiar sobre todo, más allá de que tenga o no tenga la misma cantidad, ¿no? Que tenga la misma cantidad o que cambie su cantidad. En el libro de la metafísica dice un poquito más. Dice, cualidad en sentido primario es la diferencia de la entidad, la diferencia específica, les pongo yo. En un segundo sentido, cualidades se llaman las afecciones de aquellas cosas que están sometidas a movimiento. ¿Qué significa esto de la diferencia de la entidad? Bueno, podríamos verlo desde este punto de vista, ¿no? Podemos tener dos entes naturales que sean de la misma clase, que sean, diríamos nosotros, de la misma especie, que incluso posean exactamente la misma cantidad, pero que claro, va a haber algo que va a diferenciar a un individuo de otro individuo. Y eso significa la diferencia de la entidad, la diferencia específica, que hace que tenga unas ciertas características diferentes a otras. Y dice, en segundo sentido, las cualidades se llaman las afecciones de aquellas cosas que están sometidas a movimiento. Bueno, acá lo que está diciendo es que en el fondo las cualidades son modos de ser accidental, ¿no? Afecciones de aquellas cosas, o sea, sustancias, que están sometidas al movimiento. Con lo cual, las cualidades tienen que ver con esas eh, características que describen un modo específico en el cual una naturaleza determinada se nos presenta. Entonces, si yo tengo agua, puedo tener dos vasos con agua, dos vasos que tienen exactamente la misma cantidad de agua, y sin embargo uno puede tener una temperatura, otro puede tener otra, uno puede tener dar el agua de acuerdo al vaso una cierta figura, otro puede tener otra. Sí, Facundo. Una pregunta nomás. ¿Usted dijo que eso no está relacionado con las cantidades? ¿Que eso, digamos, es de otra índole? ¿Las cualidades? Entonces, el modo de ser cualitativo es de otra índole que el modo de ser cuantitativo, pero eso no significa que no tengan ningún tipo de relación. De No, hecho, está bien. Eso lo entendía. Están íntimamente relacionadas, ¿no? Porque por ahí la cualidad es un cambio cuantitativo. Digamos, el cambio de cualidad se genera a través de un cambio cuantitativo, ¿puede ser? bueno, el cambio en la cualidad no es un cambio en la cantidad, porque justamente la cualidad es algo diferente a la cantidad, pero un cambio en la cualidad puede llevar a un cambio en la cantidad, eso sí, y en ese sentido son íntimamente conectadas la cantidad y la cualidad. Podríamos decir que eh, están entrelazadas, Juan Enrique Bolzán habla de el ser cual y cuanto, ¿no? Como queriendo decir justamente que las entidades naturales no son solamente cuantitativas, sino que por poseer cantidad también pueden poseer cualidades, y de hecho no hay eh, seres naturales que sean cuantitativos y que no posean ninguna cualidad. Pero insisto, pueden cambiar su cualidad sin que cambie la cantidad.
Claro, claro, yo hablaba de la temperatura del agua como un cambio en la cantidad, digamos, lo tibio como una equiparación de cantidad de agua fría y caliente, generaría un cambio, por eso como que la cantidad hace a la cualidad, eso quería saber. Nada más, gracias. Muy bien. Entonces, podríamos decir, como una especie de primer resumen, que las cualidades son un modo de ser accidental, o sea, determinan a la sustancia, la hacen ser de una manera específica, no ser lo que es en el sentido de especie, de que sea agua o de que sea pino o de que sea piedra, sino que la hace ser de una manera determinada en el sentido de lo individual, ¿sí? Del individuo. Este individuo que pertenece a una especie, sin embargo, tiene unas ciertas características propias eh, de sí mismo como individuo de esa especie que pueden ser diferentes a las que tienen otros individuos de la misma especie. Dentro de la clasificación, ahora lo voy a poner en la próxima filmina, ¿se acuerdan que estaban los accidentes que determinan intrínsecamente la sustancia y los que determinan extrínsecamente la sustancia? Bueno, esto ya hablamos bastante, así que lo dejo por ahí. Vamos a ver que la sustancia, a su vez, esto lo vamos a ver en la próxima unidad, está compuesta tanto de lo que vamos a llamar la forma sustancial como la materia primera. Esto solamente es un adelanto, lo vamos a ver en la próxima unidad. Pero acá podemos ir adelantando que las cualidades, como modos de ser accidentales, determinan a la sustancia, yo les pongo ahí en línea de la forma sustancial. ¿Qué significa esto? Pensemos, saquemos la noción de forma sustancial por un momento. Usualmente en el lenguaje coloquial hablamos de la esencia de una cosa. La esencia de una cosa es el quid, lo que es, lo que hace que sea pino y no tilo, o que sea perro y no agua, lo que hace que sea lo que es y no otra cosa. Bueno, las cualidades determinan a ese individuo, o sea, lo hacen ser de una manera específica en la línea de la esencia, o sea que claro, obviamente el agua puede tener unas ciertas características dentro, por decirlo así, en el marco de su propia esencia. El agua puede soportar unas ciertas temperaturas sin cambiar su estado, por decirlo de una manera, de acuerdo a que a la naturaleza del agua, o si quieren verlo de otra manera, un animal puede resistir cierta temperatura, ¿no? Puede variar su temperatura corporal en un rango de acuerdo a lo que su naturaleza, su esencia, o vamos a decir después su forma sustancial le permite, de acuerdo a cómo está constituida. Por lo tanto, eso lo que nos indica es que las cualidades, de alguna manera, son determinaciones que tienen que ver, están de alguna manera relacionadas con la esencia de una cosa. La esencia daría, lo digo con mis palabras, ¿no? El marco en el cual pueden eh, generarse o corromperse esas cualidades. Dentro de ese marco puede haber una variación sin que se modifique la sustancia, ¿no? Y les pongo que además son modos de ser accidentales, intrínsecos, que determinan a la sustancia de acuerdo a su esencia y a través de la cantidad. Pensar el ejercicio, bueno, esto creo que en la última clase también habíamos dicho algo. Pensar una superficie que no tenga un color, bueno, quizás no lo podemos llegar a imaginar, ¿no? Pero un color, imaginarnos un color sin una superficie, ya ahí estaríamos hablando más bien de la idea de color y no de un color específico, concreto, ¿no? O sea que eh, todas las cualidades modifican a la sustancia, o sea, la hacen ser de una manera específica, accidental, concreta, pero las cualidades lo hacen a través de la cantidad. Por eso decíamos en la clase pasada, la cantidad es el accidente primario, ¿no? En el sentido de naturaleza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el sentido de naturaleza y el sentido temporal? No hay una anterioridad en el sentido de que primero hay una cantidad y después en el segundo instante esa cantidad tiene una cualidad, sino que no, cantidad y cualidad se dan simultáneamente. Sin embargo, la cualidad depende de la cantidad para poder modificar a la sustancia, ¿no?
Y claro, es obvio que algunas de las cualidades son necesarias. Lo decía recién respecto a la temperatura, ¿no? Un pedazo de madera, un trozo de madera, no puede no tener temperatura. Tiene necesariamente temperatura. Es más, tiene que tener una cierta temperatura para poder seguir siendo lo que es, ¿no? Si no, puede eh, corromperse, diríamos en filosofía, puede entrar en combustión y puede dejar de ser un trozo de madera. Sí, Juan. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de estas cualidades, ¿cómo podría decirlo? Como si sobrepasase a la sustancia o sea, la sustancia perdiese su categoría de sustancialidad, digamos. Sí, de hecho, el tema del cambio de sustancia lo vamos a ver en la próxima unidad, pero en el fondo, todo cambio de sustancia está precedido por una corrupción en cada uno de los accidentes que le son propios, ¿sí? Pensá en un papel, vos empezás a quemar un papel, ¿qué empieza? Bueno, empieza a cambiar el color, a aumentar la temperatura, cambiar, o sea, todos los accidentes que son propios de la forma sustancial, vamos a decirlo así, hoja, pensarlo en un árbol, claro, se empiezan a corromper. En el fondo lo que está sucediendo ahí es que ese sujeto que sostiene esos accidentes, claro, está empezando a dejar de ser lo que es, pero lo primero que deja de ser lo que es son los accidentes que tienen, que están en ese sujeto, que tiene esa sustancia. Con lo cual, evidentemente, como vos decís, no es que la cualidad sobrepasa, porque si, sería absurdo, ¿no? Decir que sobrepasa, porque si sobrepasa es que ya no lo tiene más. Pero sí, sí va en la lógica de lo que vos decís, en la lógica en que la modificación de los accidentes termina o puede terminar produciendo una modificación en la sustancia misma. Pero no la anulación digamos, el ente en sí. O Bueno, sea, la de... eso lo vamos a ver en la próxima unidad, porque lo que Aristóteles ve en el mundo de la naturaleza es que no hay un pasaje del ser al no ser en un sentido absoluto. La hoja deja de ser lo que es, el trozo de madera deja de ser lo que es, la paloma cuando muere deja de ser lo que es, no es más un ser viviente. Ahora, no hay un no ser absoluto, quedan las cenizas, queda el cadáver, podríamos pensar, ¿no? Me como una manzana y bueno, la manzana, parte de la manzana empieza a ser mi propio cuerpo, podríamos decir. Con lo cual no hay un pasaje como plantea. ¿Cuál es el problema que tiene Parménides? Bueno, el problema de Parménides es que entiende la noción de ser en un sentido unívoco. No sé si en lógica están viendo la cuestión de la univocidad, equivocidad o analogía de los términos. Pero ¿qué significa que Parménides entiende el ser de manera unívoca? Que lo entiende en un solo sentido. Entonces, claro, si vos me decís la paloma ¿es o no es una vez muerta? Bueno, en realidad no es. No es en un sentido absoluto, porque no es lo mismo cadáver que ser viviente. O sea, cuando yo digo que está ahí el cadáver de la paloma, bueno, en realidad la paloma no tiene un cadáver y el cadáver no es paloma, con lo cual ahí hay un cambio que en cierto sentido es absoluto. Ahora, por otro lado, de alguna manera el cuerpo cadáver que está ahí inerte tiene que ver, tiene algún tipo de relación con el cuerpo que poseía la paloma el instante anterior a morir. Entonces, Aristóteles justamente lo que va a querer decir es, bueno, el ser hay que entenderlo de manera análoga. Es decir, en un cierto sentido el cadáver no es paloma, pero en otro cierto sentido el cadáver sí tiene algo que ver, es o viene de la paloma. O sea que hay algo que comparte, pero también hay algo de diferencia. Y ahí está la cuestión de la analogía del ser. Algo Eh, trasciende, digamos. hay algo que Algo, trasciende, pero sin embargo hay otra parte que hay no. otra parte. Entonces, Claro, eso es claro. lo que va a haber que explicar. Facundo, ya te dejo. Lo mismo pasa con los accidentes, fijémonos, ¿no? Con los accidentes pasa exactamente lo mismo. Porque en el fondo la explicación del cambio sustancial que vemos en la unidad 3
De alguna manera es aplicar las herramientas que ya Aristóteles elabora respecto de los cambios accidentales. Porque en el fondo lo que él dice es hay que ir de lo más conocido a lo menos conocido, que no es una metodología tan extraña para pensar, ¿no? A ver, vamos primero de lo que conocemos más sencillamente. ¿Qué vemos? Vemos que el agua pierde unas ciertas cualidades y gana otras. Pero claro, justamente es el agua como sujeto que está sosteniendo diferentes modos de ser. O sea que el agua es un modo de ser, la cualidad es un modo de ser, pero evidentemente algo comparten, pero también algo los diferencia, porque uno no cambia y el otro cambia. Entonces, fíjate que es el mismo razonamiento que se va a aplicar después. Bueno, hay algo que tiene que ser de sujeto, que no cambie, pero hay algo a su vez que tiene que estar cambiando, porque justamente el cadáver no es un no es un ser vivo, ¿no? Bueno, hay algo de esto en esto de acto y potencia. Cuando se actualiza la potencia, está en devenir eso, digo. Hay un devenir, hay algo ¿no? En esa actualización, en ese movimiento, hay algo Claro. que es parecido a esto, ¿no? Claro, y lo que introduce Aristóteles, que yo intenté es como remarcarlo, y me parece que siempre viene bien repetirlo, repetitio est mater studiorum, ¿no? En latín. La noción de potencia me parece que es acá lo más importante, ¿no? ¿Qué introduce Aristóteles para resolver esta univocidad de Parménides? La noción de potencia, en donde no es, pero tampoco es, porque no es, pero va a llegar a ser. Esa noción de capacidad de ser, que es muy fácil de contrastar en el mundo de la experiencia, ¿no? La flor todavía no es, pero va a llegar a ser. ¿Y por qué yo sé que va a llegar a ser? Porque la estoy viendo. La estoy viendo ahora. O sea, llegó a ser, emergió algo que antes no estaba, pero ahora sí, con lo cual, si antes no estaba y ahora sí, hay creación, salió de la nada, o en realidad estaba, pero sin estar del todo ya dada. Y ahí, insisto, viene la noción de potencia, ¿no? Entonces, vos me decís actualización. Bueno, claro, ¿qué significa actualización? Actualización significa ir perdiendo la potencialidad e ir ganando la actualidad, hasta alcanzar la actualidad plena, en donde ya no hay más movimiento. Parménides entiende el ser en el sentido del puro acto. Y para Aristóteles, el movimiento, podríamos decir que tiene algún tipo de entidad mucho más débil, porque está, como decís vos, en continuo cambio, o sea, es un fluir, con lo cual hay un estar cambiando constantemente, y nuestro intelecto no lo logra, no lo logra definir, porque definir es delimitar, es estatizar, digamos, ¿no? No en el sentido de gubernamental, sino en el sentido de hacer estático, ¿no? De sacar una foto. Y claro, ahí perdés el movimiento si vos sacás una foto. Por lo tanto, claro, el movimiento sería un acto imperfecto. O sea, no es un acto perfecto porque yo no lo tengo, pero de alguna manera implica una cierta actualización, o sea, que hay algún tipo de actualidad. El ejemplo de Aristóteles es adelgazar, ¿no? En la medida en que yo estoy adelgazando es que todavía no soy delgado. Ahora, una vez que soy delgado, ya no estoy más adelgazando. Por eso el movimiento es un acto imperfecto. En cambio, la felicidad es un acto perfecto, porque cuando yo soy feliz, justamente, o sea, soy feliz. O sea, estoy haciendo algo que me hace feliz. Ese estar haciendo incluye la felicidad misma. O sea, el acto o el movimiento y el objeto hacia el cual se dirige el movimiento se dan simultáneamente. Y ahí tengo una acción perfecta, dice Aristóteles. Eso es la felicidad. La felicidad no es algo, una meta futuro. La felicidad es el haber alcanzado un objeto que la misma acción está buscando. O sea, que la acción y el objeto de la acción se dan simultáneamente. Ese tipo de acto es el propio de la felicidad, también el del ver. Cuando yo veo algo, justamente estoy viendo y viendo algo. O sea que el ver no es un movimiento que realizo para captar un objeto, sino que el ver y el objeto que yo capto se dan simultáneamente. Y ahí tengo un acto perfecto, a diferencia de construir una casa o de adelgazar.
que implica todo un movimiento hasta alcanzar un fin, el acto. Ahora, en el ver hay un acto perfecto, porque el ver y el haber visto se dan simultáneamente. Bueno, no sé si se entendió eso último. Sí, por ahí esto de la felicidad, yo lo pienso que tiene también un recorrido la felicidad, ¿o no? Porque no es actualidad total, sino que hay un recorrido desde de una potencia al acto de la felicidad. Bueno, Digo, hay un estado anterior a la felicidad, ¿no? puede haberlo, puede haberlo. Aristóteles lo que entiende por felicidad es lo que él llamaría la buena vida. No, la vida buena, la vida buena. No la buena vida, sino la vida buena. Ahora, ¿la vida buena qué implica? Implica actuar de una manera específica. Vos tenés que desarrollar ciertas capacidades para poder alcanzar eso. Pero no es un objetivo que yo lo tengo y ya se me acabó la vida. Alguna vez escuché esto en una conferencia. Bueno, porque Aristóteles dice que la felicidad es el fin último del ser humano, como diciendo, estás viviendo toda tu vida, te estás por morir, sos feliz y te moriste, ¿no? Como que no pudiste disfrutar eso, ¿no? Aristóteles no dice eso. Aunque hay muchos que quizás no vienen del ámbito de la filosofía y entonces se lo perdonamos, ¿no? Pero lo entienden de esa manera cuando la frase esta de Aristóteles de que la felicidad es el fin último de la vida. Bueno, en realidad sí, uno se puede ir desarrollando y preparando, pero no es lo último en el sentido temporal de la palabra, sino como un objetivo, como, como Como un una meta. propósito. Sí, como un propósito, efectivamente, como un propósito. Fin en el sentido de propósito y no de meta, donde se terminó algo, ¿no? Facundo, ¿qué querías decir? Pobre, tuve No, una está mala bien, nota. era muy relacionado con la pregunta de Juan, que mediante un ensayo de respuesta, Juan quería saber si estaba bien, que usted me dijera si estaba bien. Pero respecto a esto que me parece que pregunta Juan es si algo subsiste el cambio de sustancia. ¿No está esto que ya habló Aristóteles de los trascendentales en el ente? Digamos, como aquello que subsiste al cambio de la sustancia. Después se agregó, ¿no? Como eran 6 creo que puso Aristóteles y después se agregaron 4 más. Pero la idea de los trascendentales del ente me parece que tiene que ver con lo que preguntaba Juan. Mirá, los trascendentales del ente no tienen que ver con lo que pregunta Juan. Va por otro lado, porque en el fondo son características que tienen todos los entes por el solo hecho de ser entes. Entonces, hay diferentes tipos de trascendentales de acuerdo a los autores, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir que de lo que nosotros estuvimos viendo, podríamos decir que, por un lado, sustancia y accidente son, podríamos verlo así, como trascendentales disyuntivos. En el sentido de que si vos sos un ente, o sea, Aristóteles lo primero que pregunta es, ¿esto que yo estoy estudiando es o no es? Si la respuesta es, o sea, eso existe, la segunda pregunta que él hace siempre es, bueno, ¿qué es eso que es? O sea, eso que existe, ¿qué es? ¿No? Con tilde. En latín se dice an sit, o sea, si una cosa es o existe. La segunda pregunta es quid sit, o sea, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa cosa? Esa segunda pregunta, lo primero que se puede responder es, o es una sustancia o es un accidente. Y en ese sentido, todos los entes son, o sea, si yo considero cualquier ente, para Aristóteles, cualquier ente tiene que ser o una sustancia o un accidente. No hay un término tercero, digamos. Ahora, son trascendentales disyuntivos en el sentido de que o sos uno o sos el otro, pero hay otros trascendentales, que son los propiamente trascendentales, que en realidad tienen todos los entes, más allá de si es un accidente o es una sustancia. Por ejemplo, la cuestión de la unidad, Sí, o sea, ser verdadero, sí. bueno, también, claro.
Pero me parece que eso va por otro lado, ¿viste? Por eso yo lo tomé como una respuesta a Juan, porque Juan preguntaba si ante el cambio de cantidad o de sustancia hay algo que permanezca. Entonces se me ocurrió remitirme a los trascendentales. Claro, pero ahí lo que va a permanecer es la materia primera, no en los cambios sustanciales. Eso lo vemos en la próxima unidad. Bueno, avanzo un poquito porque en realidad es el repasar, digamos. ¿Se acuerdan? Este es el cuadrito que habíamos puesto en su momento cuando hablábamos de los diferentes tipos de accidentes y yo les había puesto como diferentes, en la parte de la cualidad, diferentes tipos de cualidades, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de cualidades. Disposición hábito, que no se dan en todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque se dan en aquellos cuerpos que tienen la capacidad de formar un hábito. O de, bueno, en el fondo de a partir del conocimiento formar algún tipo de disposición o hábito, ¿no? Fíjense, afectan al modo de ser y de obrar. Si se diferencian, la disposición es menos estable, el hábito es más estable. Perdón, vuelvo un segundo atrás, les puse ahí cualidad y el ejemplo es bueno, ¿sí? Como cualidad. Bueno, en el fondo ese es bueno, podríamos verlo como un hábito, digamos. En el caso de los animales se ve claro, ¿no? Que el aprendizaje que ellos van realizando a partir de las experiencias que van teniendo, van formando como un cierto modo de ser, un cierto carácter, si queremos verlo así, o sea, que actúan de una manera determinada, de una manera específica, van formando lo que se llaman hábitos, que no es algo innato. Innato es la capacidad de formar el hábito, pero en la medida en que van teniendo experiencias, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de mi perro que llegaba un momento del día que empezaba, se ponía en un lugar a esperar a que venga mi papá, ¿no? Y el tipo, antes de que mi papá efectivamente llegase, él ya sabía lo que iba a pasar. Es más, escuchaba ya un sonido y ya sabía que era él. Bueno, eso justamente es tener un hábito, ¿sí? Insisto, no se dan en todos los cuerpos, en aquellos que pueden tener esa capacidad cognoscitiva, ¿no? Ahora, capacidad e incapacidad tienen todos los cuerpos en la medida en que tienen una cierta capacidad de actividad. Podemos ver, cuando hablamos de actividad, me refiero a, por ejemplo, el fuego respecto de quemar o de levantar la temperatura de algo que está alrededor. Impotencia o incapacidad en el sentido de que la humedad puede generar esa, o tiene por sí misma, ¿no? Como cualidad, esa incapacidad de, o dificultad para levantar temperatura. Cuando hablamos de forma y figura nos referimos en particular a los seres artificiales. Fíjense que cuando hablamos de bueno, vieron la palabra forma aparece en diferentes sentidos. Acá por forma me voy a referir a la figura, pero respecto de los seres que son naturales. Y la figura a los seres que son artificiales, ¿no? Podríamos decir como el contorno que posee, por eso les pongo el orden de las partes, ¿no? El orden de las partes que da una figura o un contorno que muestra una figura. Bueno, para los seres artificiales se le dice de una manera, para los seres naturales de otra. Y después también las cualidades que tienen que ver con las afecciones o la capacidad de recibir una afección. La capacidad de, por ejemplo, recibir el calor, la capacidad de por ejemplo, recibir una modificación respecto de la figura también. Bueno, son diferentes tipos de cualidades. Ahora, la relación de las cualidades con las cantidades, con la cantidad, digamos, específica de un ser, tiene una consecuencia que es importante, que es la cuestión de la medición de las cualidades. Porque, claro, el cambio en una cualidad
es el cambio en la intensidad, ¿no? Aumento o disminución en la intensidad de una cualidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo medir el cambio en una cualidad? Que esto es algo que las ciencias empíricas, bueno, tienen muchos problemas y por lo tanto muchas también soluciones a esos problemas para poder, ¿vieron cuando hablamos de el, ¿cómo se llama? La capacidad de medir el coeficiente intelectual, ¿no? A ver cuánto tenés de IQ. O sea, claro, en el fondo es intentar medir una cualidad mediante algún tipo de, ¿cómo decirlo? De regla cuantitativa, ¿no? Tenés 80, tenés 90, tenés 100. Fíjense que ahí ponemos números que responden a las cantidades. ¿Para qué? Para indicar, bueno, lo mismo pasa con la temperatura, ¿no? Grados Celsius, decimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hace? Hace 20 grados, hace 30 grados, ¿no? Ese 20, 30, en el fondo es un intento de medición de la intensidad de la temperatura. Fíjense lo que dice Aquino. Dice, el término medida se ha trasladado a todos los géneros, de suerte que lo que es primero, más perfecto, más simple de cada género, se ha denominado medida de todo lo que pertenece a ese género. O sea que podríamos ir en el género de la temperatura, lo más caliente sería como la medida respecto de lo que es menos caliente. Es decir, lo menos caliente yo lo puedo comparar con lo más caliente y entonces ahí puedo hacer una medición. Entonces fíjense que acá Aquino nos da un punto que es interesante. Dice, bueno, guarda, cuando estamos midiendo, estamos en el fondo haciendo una comparación de una cosa con otra, que efectivamente algo de relación tienen que tener, ¿no? Entonces, para poder medir las cualidades, siempre tenemos que recurrir de alguna manera a la cantidad, porque en el fondo hay una relación, dijimos antes, ¿no? Entre la cualidad y la cantidad. Lo decía Facundo, bueno, pero están íntimamente relacionados. Sí, efectivamente, siendo diferentes modos de ser, están íntimamente relacionados. Por lo tanto, para poder hacer una medición experimental de una cualidad, yo lo que voy a poder es hacerlo a través de una cantidad o a través de la cantidad. Dos modos. Bueno, esto no lo desarrollé mucho en la filmina, pero lo explico, ¿no? Primero, mediante efectos cuantitativos producidos por la cualidad. Esto es lo que pasa con el termómetro de mercurio, ¿sí? ¿Qué pasa con el mercurio? En la medida en que aumenta la temperatura, se dilata, ¿no? O sea que, fíjense, el dilatarse es un aumento en la cantidad, pero ese aumento en la cantidad responde de manera directa a un aumento en la cualidad, o sea, en su temperatura. Con lo cual nosotros, ¿qué decimos? Decimos, bueno, si aumentó tanto, ¿no? Si tenía, vamos a ponerlo así, 1 de cantidad y ahora tiene 2, bueno, aumentó el doble su cualidad, aumentó la temperatura el doble. Es decir, el doble, insisto, es una cuestión cuantitativa, pero que intenta captar algo real que está pasando en la cualidad temperatura, ¿sí? Entonces, efectos cuantitativos, sube, ¿no? Aumenta, se dilata, sube la columna de mercurio, producidos por la cualidad, el cambio de intensidad en la temperatura del mercurio. Ahora, otro modo de establecer diferentes tipos de intensidad en la cualidad es tomando una cualidad específica como parámetro. Un ejemplo de esto puede ser la cuestión de la dureza, ¿no? La dureza de los materiales. Bueno, ¿cómo hago para comparar si un material es más duro que otro? Bueno, tomo un mismo elemento como que me va a ayudar a hacer el parámetro, y lo que hago es tomar otros elementos y intento rayar esos otros elementos con uno mismo, ¿no? Que voy a tomar como parámetro. Entonces, en la medida en que se produzcan
aplicando exactamente la misma fuerza, por supuesto, más rayas o menos rayas, se raye más o se raye menos, diferentes seres naturales respecto de uno mismo, ahí vamos a poder tomar como parámetro uno que va a ser el más duro, porque se rayó menos, aplicando la misma fuerza, y otros, los menos duros, ¿por qué? Porque se van a haber rayado mucho más contra, ¿no? Frotándolo contra el mismo objeto, aplicando la misma fuerza, se van a rayar mucho más que otro. Entonces podemos establecer, fíjense, una cualidad específica, es decir, yo tomo el rayado que se produjo con dos elementos concretos y tomando uno como la variable, digamos, determinada, puedo ir aplicando otros objetos intentando rayar para ver si son más o menos duros, ¿sí? Ahí fíjense que no estoy recurriendo de una manera directa, o no parece que es directamente, ¿no? Recurrir a una cantidad, pero sí. ¿Por qué? Porque justamente el rayar implica que esos seres tienen una cantidad, pero la dureza no responde a la cantidad, sino que responde a una cualidad, es un modo de ser diferente al de la cantidad. Con lo cual, podemos medir las cualidades, sí, pero no de modo directo, sino siempre a través de la cualidad. Perdón, de la cantidad. Bien, avanzo un poquito más. Voy a meter ahora con un problema que es el problema del conocimiento de las cualidades, que es un tema bastante problemático. En la historia de la filosofía se ha problematizado muchísimo el tema de las cualidades, sobre todo porque en las cualidades es donde es más delicado el conocimiento de ellas respecto de nuestras facultades de conocimiento. Que algo posee cantidad no es tan problemático como si algo es dulce, más o menos dulce, si es más o menos suave, o si es suave o no es suave, ¿no? Les planteo esta experiencia, ¿no? Vos haces café en un mismo termo, servís a diferentes personas, y para uno el café está muy dulce y para el otro está muy amargo y necesita ponerle azúcar. Es el mismo café. Ahora, la percepción que nosotros tenemos o que cada individuo tiene de la dulzura del café es diferente. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué conocemos del café? Porque si uno lo percibe muy dulce y el otro menos dulce, ¿estamos percibiendo algo del café o estamos percibiendo aquello que el café produce en nuestra facultad orgánica de de sabor? ¿No? O sea, yo conozco la dulzura del café o la dulzura que está en mi boca. Ese sería el planteo, ¿no? Entonces, esto se suele conocer como la diferencia entre cualidades primarias y secundarias. Los filósofos han establecido, la mayoría de ellos, esta distinción, cualidades primarias y cualidades secundarias. Fíjense los ejemplos. Cualidades primarias, magnitud, figura, movimiento. Y por otro lado, las secundarias, colores, olores, sonidos. Si Aristóteles estaría en esta clase, diría, bueno, mira, el color es lo que yo llamo un objeto propio del sentido de la vista. ¿Qué significa eso? Que el color solo lo puedo captar a través de la vista. El olor solo lo puedo captar a través del olfato. El sonido solo lo puedo captar a través del oído. Mi ojo no capta el sonido. La vista no capta olores, ni tampoco capta sonidos. Ahora, fíjese que el movimiento se puede captar no solamente con la vista, eso es claro, sino también con el oído. O sea, yo puedo estar en mi casa con la persiana baja y puedo percibir el movimiento que hay en la calle a través de los sonidos que escucho.
Con lo cual, el movimiento, así como la magnitud, bueno, la figura también es clarísimo, ¿no? Yo con la vista puedo ver la figura, pero con el tacto también puedo darme cuenta que hay algo que es cilíndrico o algo que es esférico o que algo que es un cubo, con solo el tacto. Es decir, la figura puede ser conocida a través de la vista y a través del tacto. Entonces, fíjense que mientras las cualidades secundarias, va a decir Aristóteles, solamente hay una para cada sentido, bueno, ahí yo no les pongo respecto de, podríamos pensar del olfato, bueno, perdón, del gusto, los sabores y del tacto, tanto las temperaturas como las texturas, ¿no? Solo puede conocer el tacto. Uno puede, pero cuando uno dice, bueno, pero eso que está ahí es algo rugoso. Claro, en realidad yo no veo la rugosidad. La rugosidad la capto con el tacto. Lo que pasa es que ahí lo que la vista y el tacto están haciendo es la vista me está remitiendo a un conocimiento pasado del tacto. O sea, la vista vio algo que el tacto estaba captando como rugoso, y eso se conservó en la imaginación, y al ver algo que antes el tacto me captó como rugoso, yo digo que es rugoso, pero el ojo, bueno, obviamente en el ojo también hay tacto, pero no en cuanto facultad que me permite ver colores, sino en cuanto que también el tacto, ¿no? Se encuentra, lo táctil se encuentra en el ojo. Bueno, creo que se entiende esto. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Aristóteles sostiene que tanto los colores, los olores y los sonidos, como la magnitud, la figura, el movimiento, se encuentra en las cosas. Lo estuvimos diciendo las últimas clases todo el tiempo. ¿Qué es la cantidad, la magnitud? Bueno, es un modo de ser accidental, real, que se encuentra en las cosas. ¿Qué es la figura? Lo veíamos recién, una cualidad o un tipo de cualidad que se encuentra, es un modo de ser real, accidental, que se encuentra en las cosas. Los colores, por supuesto, también, los olores, los sonidos. Ahora, los filósofos de las corrientes nociológicas, empiristas y racionalistas no van a estar de acuerdo con este posicionamiento. Van a decir que en realidad las cualidades primarias, justamente las llaman primarias, porque pertenecen a las cosas mismas. Es decir, la magnitud, la figura y el movimiento se encuentran en los objetos. Por eso les pongo, son objetivas. Se encuentran en los objetos. Y yo conozco el movimiento tal como se da en ese objeto que posee el movimiento, o que posee la figura, o que posee la magnitud. Ahora, con los colores, los olores, los sonidos, no pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el color, van a decir tanto los empiristas como los racionalistas, yo el color que veo es esa modificación que se produce en mi órgano, que por supuesto viene de un objeto que es exterior. Pero esa modificación que se produce en mi órgano es lo que yo conozco. Es decir, yo conozco algo que está en mí mismo, y en ese sentido yo les pongo ahí en el cuadrito que es un conocimiento subjetivo. Subjetivo acá no significa diferente en cada persona, o sea, que depende de cómo el sujeto lo percibe, uno lo puede percibir de una manera o de otra. Sino que lo que quiero acá poner el acento de subjetivo es que yo conozco la dulzura, el color, etcétera, en la medida en que hay una modificación en mi propio órgano. De hecho, muchas veces los empiristas van a decir, bueno, la conciencia, el objeto posee unas ciertas cualidades que producen modificaciones orgánicas en mí mismo. Y lo que hace mi conciencia es, justamente, tomar conciencia, es conocer que esa modificación orgánica que se produce en mi cuerpo, ya sea de un color, la magnitud, la figura y el movimiento, yo no las conozco en la medida en que me producen a mí una modificación orgánica. Por eso son de las cosas, están en las cosas. Y fíjense que tienen que ver con el orden cuantitativo, ¿no? Mientras que los colores, los olores y los sonidos, como la textura, la temperatura, etcétera, son subjetivas en el sentido de que producen en mí una modificación orgánica. Ahora, esto va a tener un problema,
Porque si yo conozco no el color de las cosas, sino el color que está representado en mi órgano de la vista, entonces hay como una especie de salto entre el color real de la cosa y el color que yo veo. O sea, ¿de qué manera justificar que yo efectivamente veo el blanco de la nieve y no el blanco que está en mi ojo? O percibo el frío del vidrio de la mesa o percibo el frío que está en mi mano. O sea, ¿cómo poder afirmar que el frío de mi mano es el frío de la mesa? O que el blanco de mi ojo es el blanco de la nieve. Este es el problema que van a tener los filósofos tanto racionalistas como empiristas, que obviamente no son estúpidos y van a decir, bueno, en realidad esas modificaciones orgánicas tienen una relación directa con las cosas, que son las que de alguna manera se producen, porque yo, si estoy debajo de la sombra y me pongo debajo del sol, siento calor. No es algo voluntario, no es algo que dependa de mi voluntad sentir calor cuando estoy bajo el sol y sentir frío cuando me salgo del sol. No es algo que esté a disposición de mi voluntad, con lo cual tiene que venir el calor que yo siento, es verdad, no es el calor del sol, es el calor que está en mi tacto, pero sin embargo tiene que venir de algo que está afuera. Fíjense lo que dice Descartes en las meditaciones metafísicas, esto es la tercera meditación metafísica. El contexto es en realidad demostrar que Dios existe, no nos interesa mucho esa cuestión. Nos interesa sí que en el medio de toda esa demostración él va a tener que analizar los diferentes tipos de ideas que tiene. Una de esas ideas va a ser la idea de Dios. Ahora no nos interesa la idea de Dios, nos interesa otro tipo de ideas que él descubre y que dice, bueno, que tiene de alguna manera que ver con las cosas que yo supongo que existen afuera mío, como por ejemplo el sol, porque yo cuando me pongo debajo del sol siento calor y cuando salgo del sol siento frío. Fíjense cómo lo dice él, dice, bueno, perdón, Descartes, que es un filósofo racionalista, ¿no? Después vamos a ver a un empirista, como para que se vea que en el fondo están entendiendo las cosas de manera tan grande o tan excelente que no me parezca que pueda provenir de mí mismo. Porque si las considero de cerca y las examino de la misma manera en que examiné ayer la idea de cera, descubro que en ellas no se encuentra sino muy poco que yo pueda concebir con claridad y distinción, a saber, la magnitud o bien la extensión en longitud, latitud y profundidad, la figura, que está formada por los límites y bordes de esa extensión, la situación que los cuerpos configurados de diversa manera guardan entre sí, y el movimiento o cambio de esa situación, a la cual se puede añadir la sustancia, la duración y el número. Bueno, está hablando de la cera. El día anterior, o sea, en la meditación segunda, él dice, bueno, vamos a suponer, bueno, esto yo después les voy a dejar una actividad para, bueno, creo que ya se las dejé, ¿no? La semana pasada, me parece. Habla de la cera, ¿no? De la vela y cómo la vela se va modificando. Y en el fondo, claro, ¿qué es lo que él percibe? Que cambia el olor, cambia el sabor, cambia. Esas cualidades secundarias cambiaron todas, pero ¿qué es lo que siempre hubo ahí? Siempre hubo extensión, siempre hubo movimiento, siempre hubo una situación, siempre hubo una figura. Es decir, hay algo que es de la cosa y hay algo que el sujeto percibe de la cosa. Con lo cual, fíjense, ¿no? La extensión para él va a ser la característica fundamental de los cuerpos. Ser cuerpo significa es ser extenso. Dice, en cuanto a las demás cosas, como la luz, los colores, los sonidos, los olores, los sabores, el calor, el frío, las demás cualidades que caen bajo el tacto, estas se encuentran en mi pensamiento con tanta oscuridad y confusión, a diferencia de la claridad y distinción que le produce la extensión, ¿no? Estas son oscuras y confusas, que ignoro incluso si son verdaderas o si son falsas.
y solo aparentes, es decir, si las ideas que concibo de estas cualidades son en efecto ideas de algo real, o bien si no me representan más que seres quiméricos que no pueden existir. En algún texto dice Tomás de Aquino, si mi lengua está biliosa, todo lo percibe amargo. O si yo tengo agua en un vaso que tiene color amarillo, ponele, veo el agua de color amarillo. Es decir, o pensemos si yo tengo anteojos, ¿no? Tipo, bueno, anteojos de color amarillo, veo todo en diferentes grados de amarillo, ¿no? Es decir, que de el conocimiento específico que me proporcionan los sentidos, yo puedo dudar, dice Descartes. O sea, puedo hacerme la pregunta de si es efectivamente así o no. Ahora, de otras cualidades que yo percibo de los cuerpos, en realidad no puedo dudar. ¿Por qué? Porque en el fondo no dependen de mí, sino que dependen de ellos. No dependen de cómo yo los capto, depende de cómo son ellos. Después vamos a ver el tema de las causas, pero acá lo que Descartes está haciendo es reducir todas las causas a dos: materia y movimiento. En el fondo, las cualidades se pueden explicar como materia que se encuentra en movimiento. Fíjense lo que va a decir Locke, un filósofo empirista. Dice, todo aquello que la mente percibe en sí misma, o todo aquello que es el objeto inmediato de percepción, de pensamiento, de entendimiento, a eso llamo idea. Bueno, aquí hay un tema clave, fíjense. Lo que yo conozco de manera inmediata es una idea. Locke, al principio del ensayo, en la parte introductoria, dice, bueno, que por favor el lector me disculpe, porque uso la palabra idea para significar un montón de cosas. Ahora, ¿qué es lo más importante? Dice Locke, que yo entiendo por idea aquello que es el objeto inmediato de mi conocimiento. Fíjense, esto es muy importante, porque tanto Descartes como racionalista, como Locke, están diciendo qué es lo que conocemos de manera directa. No es la realidad, sino que son las ideas que la realidad forma en mí. O sea que los empiristas y los racionalistas coinciden en algo. Coinciden en que lo que conocemos son esos estados subjetivos, subjetivos en el sentido de que se encuentran en el sujeto, esos estados subjetivos que se producen para los empiristas a partir del conocimiento de la experiencia y para los racionalistas a partir del análisis de la conciencia sobre sí misma. O sea que hay algo en que coinciden, aunque hay algo en que se diferencian, por eso unos son empiristas y otros racionalistas. O sea, ¿cuál es el origen del conocimiento? Para los empiristas, la experiencia. Para los racionalistas, la conciencia misma. Ahora, ¿qué conocen? ¿Cuál es el objeto de conocimiento primario? Tanto para los racionalistas como para los empiristas son las ideas. Fíjense, entonces dice Locke, empirista, el objeto primario es la idea. Ahora, la potencia para producir cualquier idea en la mente, a eso yo llamo cualidad del sujeto en quien reside ese poder. Y el ejemplo es clarísimo. Así, una bola de nieve tiene potencia de producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo. A esas potencias para producir en nosotros esas ideas, en cuanto están en la bola de nieve, las llamo cualidades. Y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, las llamo ideas. De las cuales ideas, si algunas veces hablo como estando en las cosas mismas, quiero que se me entienda que significan esas cualidades en los objetos que producen esas ideas en nosotros. O sea, dice Locke, ¿qué es lo que yo conozco? La idea de blanco, la idea de frío, la idea de redondo. Ahora, esas ideas, ¿de dónde provienen? Bueno, provienen de la bola de nieve, que tiene la capacidad para producir en mí esas ideas. Esa capacidad es la cualidad que tiene la cosa misma, que yo no conozco, sino en la medida en que produce en mí esa cualidad una idea. O sea, lo que yo conozco es la idea.
Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, Locke es un representacionista. Es decir, lo que conocemos son las representaciones de las cosas, no las cosas de manera directa. ¿Qué problema va a tener el representacionismo? Bueno, ¿cómo hacer para conectar o para decir que efectivamente la representación que yo tengo de las cosas coincide con las cosas? Ese va a ser una gran disputa dentro de la nociología. Yo solamente dejo planteado ahí el argumento. Berkeley es un filósofo peculiar. Podremos incluirlo dentro de los filósofos empiristas. Pero él va a proponer, dice, bueno, en realidad todo esto se entendió mal, hay que entenderlo bien. Y para entenderlo bien tenemos que partir de un principio que es fundamental, que es un principio nuevo, dice él. Yo estoy estableciendo un principio que es nuevo. ¿Y qué es el siguiente? Que ser es ser percibido. En realidad dice hay dos tipos de ser, el ser que percibe y el ser que es percibido. O sea que en realidad lo que nosotros llamamos cosas no son más que ideas. Porque ¿qué es lo que yo puedo afirmar del mundo real? Bueno, primero, que lo único que puedo afirmar es que lo que conozco. O sea, puedo afirmar lo que conozco en la medida en que lo conozco. Dice Berkeley, perdón. Si yo estoy en una habitación y salgo y digo que en la habitación hay una mesa y una silla, solamente puedo afirmar eso en la medida en que cuando yo entre perciba la mesa y la silla. Es decir, si yo no estando en la habitación digo que la mesa y la silla existen, es simplemente lo que estoy queriendo decir es que si yo entro, las voy a percibir. Porque ser es ser percibido. Con lo cual, claro, lo que está diciendo es que en otro momento va a decir, puede resultar extraño afirmar que comemos ideas, pero en realidad es así. Porque cuando yo estoy comiendo una milanesa de merluza, en el fondo lo que estoy haciendo es que, bueno, hay una percepción. Esa percepción es una idea. Yo la llamo cosa, pero en realidad lo que yo estoy haciendo es comer algo que percibo. Es decir, ¿qué conocimiento tengo de eso otro? Tengo un conocimiento en la medida en que lo estoy percibiendo. Con lo cual puede ser raro, dice Berkeley, afirmar que nos vestimos con ideas y que comemos ideas, pero la verdad que desde el punto de vista técnico es lo más preciso que podemos decir. Fíjense cómo describe las cualidades. Dice, ahora bien, si es verdad que esas cualidades originales, las primarias, están inseparablemente unidas con las otras cualidades sensibles y no son susceptibles ni siquiera en el pensamiento de abstraerse de ellas, se seguirá claramente que de esto, que solo existen en la mente. Berkeley da un paso más, dice, guarda, si nosotros consideramos las cualidades primarias como unidas a las cualidades secundarias, entonces en realidad las cualidades primarias también están solamente en la mente, no están en las cosas. Vuelvo a leer, fíjense, si es verdad que esas cualidades originarias están inseparablemente unidas con las otras cualidades sensibles y no son susceptibles, ni siquiera en el pensamiento de abstraerse de ellas, se seguirá claramente de esto que solo existen en la mente. ¿Puedo concebir la idea de movimiento separada de un color, de un sonido? Bueno, la verdad que no. La percepción del movimiento siempre es algo coloreado que se está moviendo, digamos, ¿no? O sea que yo no puedo separar por un lado el color y por otro lado el movimiento. Si no los puedo separar es porque en realidad yo estoy conociendo eso en la medida en que lo estoy percibiendo. O sea que no solamente las cualidades secundarias se encuentran en el sujeto, sino también las primarias. Es lo que se llama la doctrina de la inmaterialidad de las cosas. En realidad, las cosas son inmateriales. Nosotros podemos solamente afirmar de las cosas lo que percibimos. No solamente las cualidades secundarias, sino también las primarias.
Cierro el párrafo, lo termino de leer. Quisiera que todos reflexionasen y trataran de ver si, mediante algún tipo de abstracción mental, pueden concebir la extensión y el movimiento de un cuerpo prescindiendo de todas las demás cualidades sensibles. Por mi parte, yo veo con claridad que no tengo el poder de formarme una idea de un cuerpo extenso y móvil a menos que le dé a ese cuerpo algún color o alguna otra cualidad sensible que se reconoce como existente solo en la mente. En breve, la extensión, la figura y el movimiento, abstraídos de todas las demás cualidades, resultan inconcebibles. Por tanto, allí donde estén todas las cualidades sensibles, también deberán estar las primeras, y su lugar habrá de ser la mente y ningún otro. Imagínense, ustedes ahora están en una habitación, hay una puerta en esa habitación. Imagínense la humanidad entrando por la habitación. Claro, seguramente lo que ustedes se van a imaginar es muchas personas entrando en la habitación. Muchas personas, todas diferentes, porque lo que intenta hacer la imaginación es captar la idea de humanidad. Eso es lo que está diciendo Berkeley acá. ¿Qué significa humanidad? Bueno, en realidad humanidad o sea, no, sería absurdo, ¿no?, plantear una idea de humanidad. Es muy difícil, dice él, imaginarla, si no recurro a la sensibilidad de alguna manera, ¿no?, en donde lo que hay es un montón de individuos totalmente diferentes. Con lo cual, fíjense, la idea de humanidad, la noción de humanidad, solo puedo imaginarla a partir de un montón de cualidades que, bueno, él dice son secundarias, ¿no? O sea, las primarias y las secundarias, ambas pertenecen a la mente para Berkeley. Mientras que Descartes y Locke dicen, bueno, no, las primarias están en las cosas, las secundarias solamente en la mente. Bien, quiero analizar un poquito esto. O sea, ¿cómo responder a esta cuestión, ¿no? O sea, las cualidades, entonces, con todo esto, parecería ser que, por un lado, unos me dicen que Aristóteles y el realismo me va a decir que las cualidades son modos de ser reales, es decir, no mentales, sino que pertenecen a las cosas mismas. Los racionalistas y los empiristas me van a decir que en realidad hay unas ciertas cualidades que son de las cosas, otras que son del sujeto. Y Berkeley ya me va a decir, Kant habla de Berkeley como un em, idealismo delirante, ¿no? Le dice. Bueno, como se lo quiera ver a Berkeley, pobre, en el fondo las cualidades, tanto primarias y secundarias, son solo de la mente, ¿no? Tenemos todo el abanico de posibilidades. Bueno, me parece que para resolver esto, un planteo que se puede hacer es que, bueno, en cierto sentido las cualidades son objetivas y en otro cierto sentido son subjetivas. Es decir, las cualidades son modos de ser reales en las cosas. Ni siquiera Descartes y Locke quieren cortar absolutamente con las cosas mismas, ¿no? La bola de nieve. Bueno, la bola de nieve existe fuera de mi mente para Locke. Lo que pasa es que yo conozco las modificaciones que la bola de nieve produce en mí. O sea que hay un intento de decir, bueno, esas modificaciones son producidas tienen una causa que es diferente a mí. Claro, el problema es cómo justificar que el conocimiento que yo tengo tiene algún tipo de objetividad. Esto para la ciencia va a ser un problema. Cómo poder justificar que el conocimiento, cómo poder hacer ciencia empírica, no sé, medicina, física, química, si no podemos estar seguros de la relación que hay entre esa modificación orgánica y la propiedad que tiene la cosa en sí misma. Bueno, quizás una posición intermedia puede resultar quizás más acorde a la realidad, es decir, las cualidades son objetivas. Ahora, no son el conocimiento que nosotros tenemos de ellas, no es puramente objetivo. Es decir, no podemos conocer las cualidades sin
nuestras facultades de conocimiento. Pero eso no significa que el conocimiento sea puramente subjetivo. ¿Qué significa eso? Que bueno, el conocimiento que nosotros tenemos o que llega a nuestras facultades tiene un fundamento objetivo fuera de mi cuerpo, fuera de mis facultades orgánicas, en las cosas mismas. Y hay una relación de causalidad entre ese modo de ser real que tiene la cosa y la modificación que se produce en mi propio organismo gracias a esa cualidad que tiene la cosa en sí misma. Por eso yo les pongo la posición intermedia, puede ser la de la objetividad causal. Tenemos un conocimiento objetivo de las cualidades en el sentido de que esas modificaciones orgánicas son efectos de un modo de ser real objetivo de la cosa. Hay una continuidad entre la cualidad que tiene la cosa y la sensación que yo tengo de esa cualidad, el color verde, por ejemplo, o el ácido de la manzana. Es decir, las cualidades son las que causan en nosotros las sensaciones. Ahora, también es verdad que de acuerdo a cómo esté dispuesto ese órgano, va a poder recibir esa cualidad de una manera más o menos objetiva, es decir, más o menos como se encuentra en la cosa misma. ¿No? El típico ejemplo del daltónico me podrían poner ustedes, bueno, pero ¿qué pasa con los daltónicos? Bueno, claro, ahí, o qué pasa, ya lo ponía el ejemplo aquí, ¿no? Con la lengua biliosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay bueno, una disposición de nuestras facultades orgánicas que modifican el conocimiento de las cualidades tal como son en sí mismas? Bueno, claro, obviamente nosotros solo podemos llegar a conocer las cualidades a partir de las facultades de conocimiento que tenemos. Pero eso no implica que lo que conozcamos sea una mera modificación orgánica, sino que esa modificación orgánica tiene una continuidad, o sea, es un efecto que proviene directamente de la cualidad de la cosa misma. ¿Qué es lo que va a sostener Aristóteles para sostener esa continuidad entre la sensación y la realidad exterior? Va a decir, bueno, mientras las cualidades tienen un modo de ser real, existente en las cosas, esas modificaciones orgánicas en realidad lo que hacen es producir un nuevo modo de ser de la cosa en mí mismo. Es decir, es verdad que hay una modificación en mi órgano de la vista cuando yo veo un color. Ahora, ese color que yo veo no es un color que está en mi ojo, sino que es un color de la cosa en mi ojo. Es lo que se llama la intencionalidad del conocimiento. Es decir, hay una forma intencional de la cosa en mis facultades de conocimiento. La cosa existe en mí con su forma, pero sin su materia. Aristóteles pone el ejemplo del anillo y la cera. Imagínense un anillo que tiene un relieve y se imprime en la cera. Cuando vos sacás el anillo, en la cera quedó la figura del anillo, pero sin su materialidad. Es decir, cuando nosotros captamos las cosas mismas, pero sin su materialidad. Cuando yo huelo el olor a rosa, estoy oliendo el olor de la rosa. No es que yo huelo a rosa. No, yo no huelo a rosa, yo huelo el olor de la rosa. El olor que yo conozco no es el que está en mi olfato, sino que es el de la rosa en la medida en que está en mi olfato. Por eso podríamos decir que desde el punto de vista técnico, ¿no? La explicación sería que esas modificaciones orgánicas nos ayudan a conocer las cosas mismas en las modificaciones orgánicas. El objeto de nuestro conocimiento no son las modificaciones orgánicas, sino las cosas mismas. Pero conocemos las cosas en el ojo, en el olfato, en el oído, incluso en el intelecto. Cuando conocemos la naturaleza rosa o jazmín o ballena.
Bien, entonces, no conocemos las cosas en una absoluta objetividad, pero eso no significa que no conozcamos las cosas de manera objetiva, ¿sí? Esa sería la cuestión. Bueno, preguntas, comentarios. Yo esto último lo entendí por el lado de cómo funciona el cine, ¿no? Que por un lado el cine son 24 fotogramas, pero en el ojo se hace movimiento, ¿no? Continuo. ¿Puede ser algo así o no? Bueno, claro, podríamos decir, hay una relación, ¿no? Sí. Entre ese fotograma, lo que Los verdaderamente 24 es, fotogramas son un segundo, digamos. En el cine los 24 fotogramas son un segundo de movimiento, que uno ve como movimiento, digamos, ¿no? claro, claro. O sea, el sujeto está haciendo eh, no una interpretación, sino que está recibiendo información. Y Sí, claro, a ver, yo conozco en la medida en que mi ojo puede captar ese movimiento. Ahora, el ojo no puede captar en un segundo los 24 fotogramas aislados, por más que eso claro, es lo que está ahí. Eso no significa que lo que yo estoy viendo no responda a lo que los fotogramas son. Esa sería la idea, claro. claro. ¿Sí? Está bueno el ejemplo. Tomás de Aquino dice en algún momento, dice, no podemos conocer ni siquiera la naturaleza de una mosca. Y me parece que es interesante la frase, porque está queriendo decir, bueno, podemos conocer las cosas tal como son efectivamente en sí mismas, de manera completa, absoluta, determinada, necesaria y para siempre. Bueno, no. Ahora, eso no significa que todo nuestro conocimiento sea absolutamente subjetivo. O sea que hay una objetividad, aunque les pongo ahí, ¿no? No es una objetividad formal, es una objetividad causal, en el sentido de que, ¿no? Esos 24 fotogramas, que son los que realmente existen, están causando en mí lo que yo veo. O sea, entre lo que yo veo y lo que la cosa es, hay una relación íntima. No, no es una relación que hace la mente, sino que es una relación que se produce por la realidad misma. Aunque nuestro conocimiento siempre pueda mejorar, siempre pueda ahondar un poco más. Bueno, sobre las tareas o sobre el parcial, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cuándo era el parcial? No me acuerdo. Eh, Mira, el parcial es el día 26 de junio. Va a ser en la plataforma, van a tener algunas preguntas de opción múltiple, alguna de verdadero o falso y algunas que van a tener que desarrollar. El parcial va a estar, es así, va a estar, bueno, es en la plataforma, va a estar abierto, disponible el link entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, pero una vez que ustedes entren, les va a empezar a correr el tiempo, que es 1 hora y media, si no recuerdo mal. Con lo cual, digamos, vos puedes entrar a las 5 de la tarde, puedes entrar a las 6, puedes entrar a las 7, pero una vez que entres, te empieza a correr ese reloj, ¿sí? 1 hora y media van a tener tiempo más que suficiente para hacerlo porque no, este, son 3 preguntas a desarrollar y las otras son de opción múltiple, así que no va a haber problema. Eh, pero consideren eso, ¿sí? Que es el martes 26 de junio y va a estar abierto entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Perdón, 25, martes 25 de Sí, junio. sí, 25.
Disculpe, ¿25? Me parece que la plataforma decía 26, como usted dijo, ¿eh? Pero bueno, yo me fijo. No, en la plataforma, en la guía decía 24. Yo tenía anotado el 24 y después se cambió al 25. Sí, en realidad en la guía yo les pongo siempre, pasa que, bueno, yo les pongo siempre el lunes para que tengan como referencia cuándo empieza la semana. O sea, mentalmente yo esos días que puse considero el inicio de la semana, no el día específico, ¿sí? Lo hago el martes y no el lunes, porque el martes yo en ese horario puedo estar viendo a ver si hay, viste, si alguien tiene alguna dificultad. O sea, los lunes en ese horario no puedo. Pongo la tarde porque usualmente la gente puede más a la tarde que a la mañana. Yo el martes, desde las 5 hasta las 6 y algo, puedo estar disponible, viste, por si pasa algo. En cambio, los lunes tengo una tarde media complicada. Por eso lo pongo un martes en el horario de la tarde. Esa es la explicación. Bueno, bueno, dejamos acá. Cualquier cosa, seguimos, me escriben por el foro, ¿sí? Bueno, Ok, gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buena semana. Chao.